Hay mentes que cambian la historia, pero luego hay mentes como la de Stephen Hawking, el hombre que desafió el tiempo, el espacio y a su propio cuerpo. Antes de ser un símbolo de la ciencia, solamente era un joven común, curioso, bromista, con una vida llena de sueños y, escucha bien, con ninguna limitación física. Caminaba por los pasillos de Oxford, reía con sus amigos y no imaginaba que su destino daría un giro tan brutal. De ser un hombre sano y lleno de energía, pasó a quedar atrapado en un cuerpo que poco a poco dejó de responderle. Una enfermedad que lo condenó a la inmovilidad, pero nunca detuvo su mente. Porque mientras su cuerpo se apagaba, su mente se encendía como una supernova. Stephen Hawking no solo estudió el universo, se convirtió en una prueba viviente de su misterio. Un hombre que desde una silla de ruedas logró lo que muy pocos han hecho: darle sentido al infinito. Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra, el mismo día que curiosamente cumplía 300 años de la muerte de Galileo Galilei. Tal vez una coincidencia que parecía escrita por el propio destino. Sus padres, Frank y Isabel Hawking, eran intelectuales excéntricos. Su casa estaba llena de libros, debates y cenas que se hablaban más de ciencia que de comida. De niño, Stephen no fue prodigio clásico, sus notas eran normales, pero su curiosidad era infinita. Desarmaba relojes, construía modelos de cohetes, preguntaba por qué las estrellas brillaban y su familia lo apodaba Einstein, sin imaginar lo cerca que estaría de seguir sus pasos. En 1959, con solo 17 años, entró a la Universidad de Oxford. No le gustaban los estudios tradicionales, prefería observar el cielo o debatir sobre teorías físicas con sus amigos. A pesar de su aparente desinterés, terminó la carrera con honores y decidió continuar con sus estudios en la Universidad de Cambridge, donde empezó a investigar los misterios del espacio y el tiempo. Era un joven brillante, pero también rebelde, con un humor sarcástico y una sonrisa tímida que escondía una mente que realmente nunca dejaba de pensar. Y cuando apenas tenía 21 años, su cuerpo comenzó a fallar. Notó que tropezaba al caminar, que su mano no respondía al escribir. Tras varias pruebas, los médicos le dieron un diagnóstico devastador. La enfermedad que cambió la vida de Stephen se llama esclerosis lateral amiotrófica. Suscríbete por esa pronunciación. O simplemente ELA. Es un trastorno neurológico que ataca a las neuronas motoras, las células que envían las órdenes del cerebro a los músculos del cuerpo. Cuando esas neuronas mueren, el cuerpo deja de responder. Primero se pierde la fuerza en las manos o en las piernas, luego la voz y finalmente la capacidad de moverse, hablar o respirar por sí mismo. Y lo más cruel de esta enfermedad es que la mente permanece intacta. La persona sigue pensando, sintiendo, recordando, pero prisionera dentro de su propio cuerpo. No existe una cura y la mayoría de quienes la padecen no superan los 3 años de vida tras el diagnóstico, pero Hawking desafió esa estadística. Vivió más de medio siglo con la enfermedad y convirtió su mayor debilidad en la fuente de su mayor fortaleza. Le dijeron que perdería la movilidad, se cumplió; que perdería la voz, también se cumplió; y que perdería su vida tras solo 2 años después, pero esto nunca pasó. A los 21 años cualquiera otro se había rendido. Stephen, en cambio, decidió acelerar su trabajo. Si su tiempo era limitado, haría que cada minuto valiera la pena de su vida. Incluso dijo una vez que no puedes dejar que la discapacidad te defina. Solo puedes decidir cómo vas a enfrentar al mundo. Pero la gran incógnita que se pregunta la gran mayoría es por qué sobrevivió tanto tiempo a consideración de las otras personas que les da esta misma enfermedad. Realmente por diferentes razones. No hay una única explicación confirmada, pero los científicos y médicos han señalado varios factores que pudieron influir. Una de ellas es un tipo de ELA menos agresivo. La enfermedad tiene diferentes variantes. Se cree que Hawking padecía una forma de progresión lenta, posiblemente una versión juvenil o atípica que afectaba principalmente los músculos, pero avanzaba muy despacio. Eso explicaría por qué perdió movilidad gradualmente, pero mantuvo funciones vitales durante décadas. Por otro lado, también atención médica excepcional. Desde los años 70, Hawking tuvo acceso a los mejores hospitales de Cambridge y Londres, además de un equipo médico personal 24/7, donde recibía fisioterapia constante y monitoreo de su respiración, y nutrición por sonda, lo que prolongó altamente su esperanza de vida. También otras, como una mente excepcionalmente fuerte. Los médicos que lo atendieron durante años destacaban algo más difícil de
de medir, su fuerza mental. Stephen se mantenía intelectualmente activo, motivado y con el sentido del humor, algo que en muchos pacientes ayuda a mantener las funciones neurológicas por más tiempo. No curaba la enfermedad, pero sí ralentizaba el deterioro al mantener el cerebro estimulado y enfocado. Con el pasar del tiempo y con el avance de su enfermedad, Stephen quedó completamente inmóvil, solamente podía mover los ojos y algunos músculos faciales, pero su mente seguía corriendo más rápido que nunca. Desde su silla exploró los confines del universo, pero esa silla no era una simple herramienta, era una extensión de su mente. Con el paso de los años, Stephen perdió por completo la movilidad, no podía mover las manos, ni los brazos, ni el rostro, solo le quedaba un pequeño músculo en su mejilla, y curiosamente fue con ese músculo que pudo seguir hablando con el mundo. Su silla de ruedas estaba equipada con un sistema informático desarrollado especialmente para él por la empresa Intel. El sistema detectaba el movimiento mínimo de su mejilla gracias a un sensor infrarrojo colocados en sus lentes. Cada vez que Hawkins contraía ese músculo, movía un cursor en una pantalla seleccionando letras, palabras y frases. A través de ese proceso lento pero preciso, podía escribir libros, responder preguntas, incluso hacer bromas. Su icónica voz robótica provenía de un sintetizador desarrollado en los años 80 que Stephen se negó a cambiar porque, según él, esa voz ya formaba parte de su identidad. Era el puente entre su mente y el universo. Estudió los agujeros negros, esas regiones donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz puede escapar. Y fue él quien descubrió que no son completamente oscuros. Gracias a un proceso cuántico, los agujeros negros emiten radiación, una energía mínima conocida como radiación de Hawkins. Fue un descubrimiento que unió dos teorías antes irreconciliables, la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. La ciencia tenía dos grandes teorías para explicar cómo funcionaba el universo, pero cada una hablaba de un mundo totalmente diferente. La primera era la relatividad de Einstein. Esta teoría explica cómo funciona lo gigante, los planetas, las estrellas, los agujeros negros y el propio espacio-tiempo. Según la relatividad, la gravedad no es solo una fuerza, es la curvatura del espacio, como una sábana doblándose cuando pones una bola pesada encima. Gracias a esta teoría entendemos cómo se mueven las galaxias, cómo funciona el tiempo cerca de una estrella y por qué los agujeros negros existen. La segunda era la mecánica cuántica y describe todo lo pequeñísimo, los átomos, los electrones, las partículas invisibles que forman todo lo que existe. En ese mundo cuántico las reglas son extrañas. Una partícula puede desaparecer y aparecer en otro lugar, estar en dos estados a la vez o comportarse como onda y como material al mismo tiempo. Es un universo donde la lógica cotidiana deja de funcionar. El problema era que estas dos teorías no podían combinarse. Era como tener dos manuales distintos para el mismo universo, uno para lo enorme y otro para lo microscópico, pero nadie sabía cómo unirlos. Pero Hawkins estudió los agujeros negros, que son lugares donde lo grande y lo pequeño se encuentran, donde la gravedad es gigantesca pero las partículas cuánticas siguen existiendo. Y allí descubrió que los agujeros negros podían liberar energía, algo impensable, lo que hoy conocemos como radiación de Hawkins. Ese descubrimiento hizo lo imposible, que las dos teorías que existían en el momento funcionaran juntas, tanto la relatividad de Einstein como la mecánica cuántica. Su trabajo no solo cambió la física, demostró que incluso desde la fragilidad se pueden alcanzar las estrellas. Pero Stephen no solo estudió el universo, intentó explicarlo a todos. En 1988 publicó Una breve historia del tiempo, un libro que cambiaría la forma en que millones de personas miraban el cielo. No era un texto solo para científicos, sino una invitación para cualquier ser humano a preguntarse de dónde venimos, por qué existe algo en lugar de nada y qué hubo antes del Big Bang. Hawkins explicaba que el universo tuvo un inicio, una gran explosión de energía y materia, el Big Bang, hace unos 13.800 millones de años. Pero lo más revolucionario fue su conclusión, que el universo no necesitaba de un creador para existir. Según sus cálculos, las leyes de la física bastaban para explicar el origen de todo. El espacio y el tiempo, decía, podían surgir de la nada como resultado de esas leyes naturales. Esa idea cambió la frontera entre la ciencia y la filosofía. Para algunos fue un desafío a la fe, para otros una muestra del poder de la mente humana para entender lo imposible. Hawkins no afirmaba que Dios no existiera, solo decía que el universo podía hacerlo incluso
incluso sin él. Su mensaje final era claro: el universo no es un milagro, es una consecuencia, y entenderlo en sí mismo es nuestra forma de trascender. Detrás del genio había un ser humano, y detrás de ese ser humano una mujer que se negó a dejarlo caer. Su nombre era Jane Wilde, una estudiante de filosofía con una sensibilidad profunda y una fe inquebrantable. Cuando Stephen recibió el diagnóstico de ELA, la mayoría habría huido, pero ella se quedó. Jane decidió casarse con él en 1965, cuando todos los médicos decían que Stephen no viviría más de 2 años. Lo amó a pesar del pronóstico, lo cuidó cuando la enfermedad avanzó y lo acompañó en los años más oscuros. Tuvieron 3 hijos, Robert, Lucy y Timothy, y juntos construyeron una rutina de amor y ciencia. Jane lo ayudaba a comunicarse, a escribir, a viajar a conferencias, mientras criaba sola a los niños y enfrentaba la mirada constante de los medios. Era la encargada de traducir sus pensamientos al mundo, incluso cuando su voz ya había desaparecido. Pero con los años el peso se volvió insoportable, la fama de Hawkins crecía, las exigencias aumentaban y Jane vivía entre los cuidados, la soledad y el agotamiento. En medio de todo encontró apoyo emocional en Jonathan Ayler Jones, un músico de coro que se convirtió en su amigo y luego en su compañero sentimental. La relación fue discreta al principio, pero terminó siendo un refugio mientras seguía cuidando de Stephen. A finales de los años 80, Stephen y Jane se separaron de manera amistosa. Tras más de 25 años de matrimonio, Hawkins poco después comenzó una relación con su enfermera Elaine Manson, con quien se casó en 1995. Elaine había sido una figura importante en su cuidado físico, pero su relación fue mucho más complicada. Se habló de conflictos, de distancias familiares, incluso de sospechas de maltrato, pero nunca se confirmó oficialmente. En el año 2006 también se divorciaron. A pesar de todo, su familia nunca lo abandonó. Con el tiempo, Stephen recuperó la cercanía con James y sus hijos. Su hija Lucy Hawkins, escritora, trabajó junto a él en una serie de libros infantiles sobre el cosmos, enseñando a nuevas generaciones que la curiosidad, no la fuerza, es el verdadero motor del conocimiento. Stephen había perdido la movilidad, voz y amores, pero nunca perdió la conexión más poderosa de todas, la de su mente con el universo. Hawkins fue más que un científico, un filósofo moderno. Creía que el universo no necesitaba de una intervención divina para existir, sino de leyes naturales que se explicaban a sí mismas. Incluso donde afirmó esto: Dios puede existir, pero la ciencia no lo necesita para explicar el universo. Esa frase le ganó tanto respeto como críticas. Para algunos era un hereje, para otros un visionario que nos obligó a pensar más allá de lo evidente. Vivió más de 50 años después de su diagnóstico, superó cada expectativa médica, cada límite físico, cada barrera mental. A través de un sintetizador de voz controlado por un solo músculo de su mejilla, siguió dando conferencias, escribiendo libros y enseñando al mundo, y realmente nunca se rindió. De hecho, dijo una vez: por más difícil que parezca la vida, siempre hay algo que tú puedas hacer y tener éxito en ello. Stephen Hawking murió el 14 de marzo de 2018, el mismo día que nació Albert Einstein. Tenía 76 años, cerró los ojos en Cambridge, el lugar donde todo comenzó. Su mente, sin embargo, sigue viva en cada libro, cada estudiante, cada pregunta que aún no tiene respuesta. Muchas gracias por llegar hasta aquí, lo aprecio bastante. Y si te gustó el video, dale un like, suscríbete y compárteselo a una persona que a lo mejor le pueda gustar. Nos vemos en una próxima y besos desde acá.